Ahora vamos con nuestro exhibicionismo, para que digan que soy exhibicionista. Todas esas estupideces que dice la gente. Es importante. Ese detallito es más importante de lo que ustedes creen. Entonces este es el mejor tiro de cámara con la luz ubicada aquí que he descubierto en la composición de este cuarto. Y se ve más o menos allá una semiótica. Para nosotros entender el lado oscuro, el noumeno y el fenómeno y noumeno. Eso es lo que descubre Kant. Hay una parte que nunca vamos a conocer del ente y de las cosas, y hay otra parte que es el fenómeno, que es lo que se muestra. Eso es esoterismo y exoterismo. Para aquellos que conocen el lenguaje esotérico, así se clasifican las religiones. Bueno, para César. Aunque también tenemos por ahí a... Vamos a hacerlo como es. Así que se espera un segundo. Aquí tenemos mito, sueño y religión. Para todos aquellos idiotas que todavía creen que ser ateo es algo muy original. Revisen cómo este personaje analiza, más en otros libros que en este, pero en este también, cómo el científico practica un rito perfectamente análogo al de el religioso. Perfectamente análogo, o sea, un rito. Él hace las cosas de determinada manera y gracias a eso va a condicionar que sus resultados en el laboratorio sean más o menos determinados. Pero apenas se sale del laboratorio y hay contextos particulares, esos resultados pueden ser muy variantes, incluso por afecciones que la ciencia suele llamar como alteraciones del ámbito perceptivo, pero que son tan frecuentes que sin lugar a dudas van a modificar la realidad. Luego tenemos al señor Bruno Manara y el estudio que hace del mito de María Lionza. El que no haya leído esto, hermanos, y dice que es ateo, o que no cree en espíritus ni cree en nada de eso, es lo que en venezolano y en la jerga filosófica de la cultura silvestre llamamos un simple mamagüevo. Y luego está esto. Y las clasificaciones que el señor Paracelso empieza a hacer, que van a tomar mucho más tiempo, que proponen tomarse más tiempo que las que propone Descartes, que el método que propone Descartes. Hoy por hoy los filósofos estudian a Descartes, pero no estudian a Paracelso y por lo tanto no entienden un carajo. Entonces, aquí es a lo que vamos. Es que cuando empiezan a ver, o sea, que el noumeno y el fenómeno tan complicados no son más que la noción de que todo cuerpo tiene volumen. Tú aquí ves algo, si lo pones así ves el asa, pero si lo pones así no la estás viendo. Como la luna, que no puedes ir a voltearla. Sin embargo, sabes que tiene un lado oscuro. Lo sabes, pero no lo vas a ver. Y a menos que puedas ir para allá en un cohete, en medio de toda la polémica que hay, que en fenomenología se mantiene como polémica. No se va a afirmar
si fue posible o no. Lo que se sabe es que hay una polémica. ¿Y es posible ir? Sí. Pero hay grandes dudas de que se haya podido ir porque hay cosas no resueltas y no claras también. Ya, no se suspende el juicio. Y se va a lo relevante. ¿Qué es lo que quiere el sistema? Que te dediques a polémicas no relevantes. Entre ellas, casi toda la filosofía. Que si el ser, que si la verdad es la verdad o no es la verdad. O será temporal o no. Para que te conviertas en un emo mamagüevo, como se lo critica el señor, como se lo bien se burla de ellos, el señor Capusotto. Entonces tenemos una realidad que vamos a vivirla y la vemos, y luego hay algo ahí siempre oculto. Los señores Marx, Freud y Nietzsche, como dije, inician algo que no han vivido. Ese es su gran defecto. Sin embargo, inician el proceso de la posmodernidad. O sea, inician la posmodernidad. Algo así como el postestructuralismo o el post-hegelianismo. O sea, otras búsquedas que no sean la dialéctica. Marx, de todos ellos, es el que más se va a querer sujetar a la dialéctica y es de los tres el que todavía es moderno en su propuesta. Pero en sus descubrimientos, cuando lo lees y cuando dice que toda ideología va a ser alienante, esa parte, ni Stalin, ni Lenin, ni ninguno de ellos la quiso leer. Esa es la cosa, que estos personajes van a empezar a ser además los complejos, los que son complejos, los que no escriben un libro fundamental, como Kant, que todavía escribe fundamentalmente su crítica a la razón pura, a pesar de que los otros sean interesantes, fundamentalmente ese libro, o como Hegel, que escribe fundamentalmente un libro donde se concentran. Estos van a pasar a escribir un libro, luego a contradecirlo con el otro, luego a agregar algunos elementos y al final cuando tú lees La ciencia de Gaia o Cómo se filosofó a martillazo y lo comparas con El Anticristo o Zaratustra, hay complicaciones graves dentro del mismo Nietzsche. Por eso la ridiculez de la gente que se empeña en querer defenderlo. Y en Marx ni te digo. En Marx, mira, eso puede llegar a ser hasta opuesto. O sea, hay momentos de Marx que es burgués liberal en sus apreciaciones, burgués liberal por completo. Y en general jamás tiene nada de proletario. O sea, de pequeña burguesía, queriendo defender al proletario puede ser, pero de proletario como identidad en Marx no hay nada. Hay una adoración a una clase oprimida que es totalmente sionista, como ya hemos dicho, o sea, es judaísta. Ella es una adoración al pueblo oprimido de Sion, es una cosa cristiana, ¿no? Es como Cristo adorando y alabando y mi pueblo bello y etcétera, algo así. Pero luego, cuando da el paso a otras complejidades, ya se vuelve prácticamente libre, o sea, ya a un nivel liberal, lógico, y se enreda. Y Freud empieza a hablar de los sueños y empieza a hacer una conexión entre los sueños, entre la represión, empieza a buscar lógicas, por ejemplo, como esa de los sueños, donde no tiene nada que ver, donde se equivocó por completo. Y empieza a caer en estado masturbatorio. Él mismo, con la cocaína. Estado masturbatorio con cocaína que yo conozco. Y luego con la heroína, por la vaina que tenía, ¿no? Entonces, y en la misma práctica del psicoanálisis se le va convirtiendo en un onanismo. Es un estímulo constante como el que yo hago agarrándome el cabello. Y eso se empieza a ver reflejado en pacientes que pasan a sustituir sus dependencias y sus neurosis por el psicoanálisis. Es decir, se empieza a notarse que el psicoanálisis no ayuda a superar, sino que pasa a sustituir. Y cuando la persona eventualmente le falta el psicoanálisis, recaían en intentos de suicidio, neurosis, caerles a coñazo a las mujeres, cualquier cosa que fuera recurrente. O sea, que no había realmente eso que después Lacan pretende haber descubierto, que es el pase. Porque no lo descubre él. Porque él se va a basar en semiótica, que es a lo que yo quería llegar con todo esto, semiótica. O sea, durante el siglo pasado, efectivamente se llega a las herramientas. A los filósofos les molesta la lingüística, porque la lingüística mata filosofía. Así es sencillo.
usted no conoce significante, usted tiene un discurso así, así, ah, papá, te lo pusieron a becerrear cuando estaba carajito. Ay, tú tienes un pego por ahí, dale, sigue hablando. Sigue hablando del DASEI, que lo que estaba buscando era que te da 6. Porque una vez te da 6 y luego te da 3 y 26. Y ya no son 6, sino son más. ¿Ves? Que viene del portugués. Filosofía de tu tía. Entonces, aquí en la semiótica de este cuarto, si uno lo lee, uno ve libros, una joda que tiene ropa, pero no mucha, casi toda regalada. Entonces, como es regalada, de todos los colores. ¿Ves? Colores, formas. Es más, que casi toda regalada. Toda es regalada. Yo no compré nada de esto. El último pantalón que yo compré es este. Y está roto. Lo tengo guardado. A ver en qué momento. Le saqué el cierre y se lo puse en otro lado. A ver si me sirve para algo. Pero este es el último que yo compré. Todo eso es regalado. Ahora bien, ahí hay una serie de cajas que tienen cassettes. Pueden ver un ventilador. No, pero vamos a mantenerlos en la imagen en sí. Un bolso. Y no se llegan a ver todos los zapatos, todos remendados. Entonces ahí hay un análisis semiológico, ¿no? Importante la lectura, fíjate, está es arriba. Y yo no lo planifiqué, pero claro, uno busca de ponerlos arriba porque abajo se puede mojar o se llenan de polvo. Cassettes, cajas que tendrán, bueno, tienen cassettes, ¿no? Aquí se ve uno. Herramientas, una bolsa de disquetes. Entonces ahí se va leyendo una personalidad semiótica, significación. Mientras los filósofos se están masturbando, los lingüistas y fenomenólogos eran contratados para alienar a la gente. Y una de las cosas que los lingüistas y fenomenólogos supieron es, bueno, deja que los filósofos distraigan a la gente. La posmodernidad se puso de moda la filosofía y el arte como esparcimiento. Y que la gente pague cervecitas para sentarse a hablar en las mesas, hablar del DASEI, de la huevonada, la sociedad, la cultura. Todo eso era parte de la ingeniería social. Que la gente se encierre a tomar pepas, a hablar de filósofos. De filosofía o de cualquier tema. Incluso mal de capitalismo. O sea, vamos a financiar, eso lo hace la ingeniería social asesorada por sociólogos, antropólogos o cualesquiera que ellos fueran, pero de la tendencia fenomenológica. Es decir, que hubieran vivido, o sea, que supieran de qué estaban hablando. Y les pagaban bien, y a escritores, y a cineastas, y a semióticos o semiólogos. Por Dios, ¿hasta cuándo? Entonces la idea es que la clase media viva adormecidita, hablando huevonadas, quédate tranquilita, paga tus impuestos, que te los vamos subiendo, que te van todo chévere, y un buen día, rágata. ¿Qué estabas haciendo? Estabas hablando de Heidegger, sabrosito, porque él es uno de los grandes, pero no estabas leyendo a Hannah Arendt. Y Hannah Arendt es la que sí predice y sí te dice muy claramente que la diversidad es difícil y que todo proyecto revolucionario, pequeño burgués generalmente, va a asaltar el poder para convertirse en lo mismo que eran los otros. Fidel Castro, Stalin, esto que está pasando en Venezuela. Pero siempre con el argumento, y eso lo dice Hannah Arendt, de que todo sea responsabilidad contraria. Ella es una de las primeras que observa los 10 principios de Göbel.
ella es una de las primeras que revela los 10 principios de Göbel y que lo analiza antes de que estos fueran claramente descubiertos. Y dice, allá hay una metodología entre los nazis. Y dice que además eso no proviene simplemente de los nazis. Dice, eso es una propiedad de la cultura. Y es la primera que dice, los nazis no fueron productos de sí mismos. Y eso es otra de las cosas que más molestó a Alemania y a Europa. Que los nazis, que ella haya dicho eso. Que no se caigan a coba, muchachos. A los nazis los produjimos todos. En todo caso. Entonces, para ir a analizar eso que pasa entre los años 70 y que luego da lugar a los años 80 y que luego, y que es una noción bajo la cual tanto el ateísmo como la religión, como todo, va a ser auspiciado como polémica para distraernos con la imagen, para distraernos de un ejercicio político que es llevado por quienes, por unos poderosos, por los Rockefeller o esto, no, es el sistema. Epistémicamente se llama R al cuadrado, razón consciente de sí misma. Otro nivel de la razón, la metarazón. La razón consciente de sí misma. Ella en sí misma transforma gente que realiza sus mandatos. Estamos hablando de un elemento entitativo perfectamente previsto por esotéricos y religiosos. Es por eso que el ateo es un inútil e incapaz. Todo ateo que no comprenda la noción de religiosidad, así sea por comprenderla, no tiene por qué estar creyendo en Dios, pero debes comprender que eso funciona, predice, advierte y es más efectivo y claro en la relación entre ese espíritu que Heidegger descubre que va a tener lugar al final de la dialéctica. Bueno, eso es todo por ahora.